y oró diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Gracias, Señor, por tu palabra. Te entregamos hoy nuestra alabanza. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Eres nuestro Redentor y Rey. Gracias, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Tuya es la gloria y el poder, Señor. Todo es tuyo, Señor. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos.
Gracias, Señor, por tu salvación, por entregarte por nosotros en la cruz. Te adoramos, Señor. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Tú estás por encima de todo y lo gobiernas todo. Te adoramos, Alfa y Omega. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Tu nombre es sobre todo. Tú lo gobiernas todo, Señor. No hay nadie quien se compare. Con su sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es
ser de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo es. Así es, Señor. Tu nombre es sobre todo. Gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor, seguimos alabándote en este tiempo de ofrendas. Te exaltamos como el Dios proveedor, el Dios que nos sostiene, el Dios que nunca nos deja desamparados. Gracias, Señor. Te pedimos en este tiempo que seas tú bendiciendo estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un placer volver a vernos por estos medios. Esperamos que hoy el Señor tenga una lección muy importante para tu vida. Vamos a continuar estudiando el libro de Efesios y vamos a ver hoy el capítulo 5, versículos 21 al 33, que voy a leer a continuación. Es muy importante que todos podamos hacer la lectura, porque de esa manera podamos seguir la enseñanza de esta mañana que Dios ha preparado para todos nosotros. Dice así Efesios 5:21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Gracias al Señor por su santa palabra. Señor, te damos gracias por este día.
Gracias por tu bondad, gracias por permitirnos nuevamente compartir tu palabra. Confío, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos hablará en esta mañana y tocará nuestros corazones. Permite que hoy esta palabra edifique, transforme y cambie el modo de pensar, en especial de varones y mujeres que son esposos y esposas, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de que vivir en la plenitud del Espíritu tiene consecuencias concretas y específicas en la vida de los creyentes. Dijimos, por ejemplo, que el gozo es producto de una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida de gozo, una vida que tiene deseos de cantar, de expresar alabanzas y salmos a Dios. Es una vida controlada, dirigida por el Espíritu Santo. También dijimos que esa vida sabia, esa vida que Dios honra, que es guiada por el Espíritu, también es una vida que tiene un corazón agradecido para con Dios. Le da gracias a Dios por todo. Y también dijimos que la obra del Espíritu Santo produce sumisión mutua en los unos con los otros. Ahora bien, esta semana vamos a ver cómo esa sumisión se hace real en la vida del matrimonio. Vamos a recordar que esta carta está escrita en un contexto judío, pero que también con fuertes influencias romanas y griegas. Especialmente en el contexto judío, la mujer, especialmente la mujer, era una persona que estaba siendo muy afectada culturalmente, porque la mujer para los judíos era una persona que no era muy importante, era prácticamente nada, era una cosa. Las mujeres no tenían derecho a nada. Los hombres tenían como por costumbre aún orar diariamente, dándole gracias a Dios por no haberlo hecho mujer. En la cultura judía la mujer no podía divorciarse, no tenía ese derecho, era un derecho exclusivamente del hombre. Y en medio de las culturas que influían en ese contexto donde Pablo escribía, cultura griega y romana, el papel de la mujer era muy triste, era muy marginada, muy maltratada, muy humillada constantemente. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, vino para cambiar las cosas, y Pablo en esta oportunidad le habla a la iglesia de Éfeso específicamente sobre cómo la obra de Dios en la vida de un creyente, la obra del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios, en una mujer, en un hombre, cambia las cosas aún en el ámbito del matrimonio. Hoy más que nunca este texto que vamos a comentar hoy es valioso, porque vivimos en un contexto donde hay una seria amenaza contra el matrimonio y la familia. Abundan hoy desviaciones de todo tipo que atentan contra el diseño de Dios con relación al matrimonio, a la familia, a la mujer, etc. Y hoy vamos a aprender de una manera clara, contundente, que la sumisión mutua debe ser una característica distintiva en el matrimonio que reconoce a Cristo como Señor. Es muy importante que veamos esto a la luz de la palabra y aprendamos lo que significa esto. Dese cuenta que la sumisión, Pablo ya había mencionado, la sumisión entre los cristianos es mutua, y más entre una pareja que cristiana. Lo natural es que los cristianos se respeten y se honren entre ellos, y más en el ámbito del matrimonio se espera que el hombre que es cristiano, la mujer que es cristiana, respete a su marido, y el hombre que es cristiano respete a su mujer. Y vamos a ver aquí de este texto 3 principios fundamentales: uno que tiene que ver con la esposa y 2 que tienen que ver con el esposo. Por algo Dios hace más énfasis en el esposo, porque pareciera históricamente y culturalmente, aún en nuestro contexto en el cual vivimos nosotros, pareciera que el abuso del hombre hacia la mujer es más frecuente que la mujer hacia el hombre. Vamos a ver 3 principios. El primer principio que encontramos en este texto, que está hablando en un contexto de la sumisión mutua que se debe el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Vamos a ver el primer principio, que dice así: la esposa se somete a su esposo
para colocarse dentro de un orden divino y así cumplir su función de ayuda idónea. Eso está en 5, 21 y 22 y 23, hasta el 24, perdón. Ahí dice, es más, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Vamos a ver aquí algunos aspectos fundamentales de este principio. La esposa se sujeta a la posición de autoridad y dirección que Dios le asignó al esposo dentro del matrimonio. Este es lo primero, el primer subpunto de este primer principio que vamos a estudiar. Otra vez lo repito, que la esposa se sujeta a esa posición de autoridad, de liderazgo que Dios le dio al hombre dentro del matrimonio, porque Dios así lo estableció. Eso es lo primero que debe entender la esposa cristiana. No es una imposición del esposo, no es un invento de los pastores, no es un invento del hombre. Fue Dios que estableció que dentro del marco matrimonial la esposa se sujete al liderazgo de su esposo, y ese liderazgo fue asignado por Dios dentro del matrimonio, y el plan de Dios es que el matrimonio funcione de esa manera. Ahora, ¿cómo esto va a ser posible? Bueno, la segunda cosa que decimos ahí en ese principio es que la esposa se sujeta como una evidencia de que primero ella se sujeta a Cristo. Aquí está el principio más claro. Si la esposa está sujeta a Cristo, va a ser posible que también se sujete a su marido. Si no se sujeta a Cristo, eso no va a ser posible, porque la Biblia dice aquí de manera clara que se va a someter a su marido de la misma forma cómo se sujeta a Cristo. Así que la condición para que una esposa se sujete a su esposo, es que primero esté sujeta a Cristo, haya aprendido a amar a Cristo, a obedecer a Cristo, a someter su autoridad, y es Cristo quien estableció este orden, es Cristo quien le exige que se sujete, y como obediencia a Cristo va a ser muy fácil que una esposa lo pueda hacer. Dese cuenta que aquí en el texto hay un detalle fundamental acerca de esta sujeción, y quiero recordarle que la sujeción no es una posición de humillación, no es una posición donde la esposa no tiene derecho a nada, no es una posición para ser una esclava, no es una posición donde la esposa no puede opinar. Eso no es la sujeción. Vamos a entender que la sujeción de la esposa incluye todas las áreas de la vida, y ella se sujeta voluntariamente y continuamente a su esposo como un acto de amor a su esposo, porque ama a su esposa, se sujeta a su liderazgo. Y ahora estemos pendientes que en el próximo punto vamos a explicar muy bien lo que significa ese liderazgo masculino, que no es un liderazgo para pisotear a la esposa, para golpearla, para maltratarla, para someterla, para esclavizarla. No es para eso, es un liderazgo para dirigir. Cuando una esposa tiene un esposo que cumple su función de líder en forma correcta, en forma como la Biblia lo establece, no habrá ningún problema. Va a ser el amor la base de su sumisión. Lo hace por amor a un hombre que le sirve, que le honra, que la respeta, que la cuida y que la protege. Así que es muy clave el propósito de Dios con este primer principio. Entonces, la esposa, al sujetarse, sitúa primero al esposo para llenar sus necesidades. Y ella se sujeta no es para ser esclava, se sujeta para servir,
para llenar sus necesidades, para cuidar de su esposo, para protegerlo, para animarlo, para amarlo, para hacer la voluntad de Dios en todas las formas posibles. Dese cuenta que este principio no es solamente de Pablo, este principio también es de Pedro, del capítulo su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, él dice, del 1 hasta el 6, Pedro dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabra. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Y Pablo sigue hablando de que no se interesen tanto por la belleza externa, Pedro, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse de la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios, aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Cuando una mujer de Dios que se somete primero a Cristo, se sujeta también a su esposo, lo está haciendo de una manera de honrar a Dios. Y aunque el esposo sea una persona mala, una persona que no actúa correctamente, tenga la plena seguridad que Dios te va a proteger, porque Dios siempre va a bendecir a la obediencia. Siempre la obediencia es buena, como dice Pablo en Romanos, agradable y perfecta. Así que Dios permita que nuestras esposas, nuestras mujeres que se casan, puedan encontrar, entender este principio, obedecerlo, practicarlo para gloria y honra de nuestro Dios, y para que el propósito de Dios para el matrimonio y para la mujer en el matrimonio se pueda cumplir, cumpliendo esa tarea de una posición en el matrimonio de sujeción y de sumisión a la autoridad de su esposo para cumplir el plan y el diseño de Dios. Hoy más que nunca este principio no se está respetando, se está cumpliendo y está trayendo como consecuencia terribles problemas, terribles debacles y terrible degradación a la vida de la familia y el matrimonio. Y vamos a ver ahora en los próximos dos principios que tienen que ver con el esposo. Ya dijimos que el primer principio tiene que ver con la esposa que se somete a su esposo, porque ella se coloca en el orden que Dios estableció con el propósito de servir a su esposo, de amarlo y de respetarlo. Y ese propósito es diseño de Dios. El segundo principio de este texto está en los versículos que van del 23 en adelante, donde dice, ve, en el capítulo 5, 23 dice de manera clara, el apóstol dice: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. El marido es que la cabeza. Eso significa que el esposo asume la autoridad y la dirección del hogar, de la familia, como una responsabilidad asignada por Dios. Así como a la mujer se le asigna la tarea de sujetarse al liderazgo de su esposo, al esposo se le asigna la tarea de mantener o de establecer o de vivir o de expresar un liderazgo dentro del ámbito del matrimonio. Ese es el plan de Dios. Ahora bien, aquí hay algo intenso en este llamado de Dios al esposo. Es que el esposo debe ofrecer su liderazgo del mismo modo como Cristo ofrece su liderazgo en la iglesia o a la iglesia. Esto debe ser muy importante. Me gusta citar aquí Efesios capítulo 4, 15 al 16, donde se describe el comportamiento de Cristo como cabeza de la iglesia, para que entendamos algunas cosas. En Efesios 4, 15 y 16 dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido
hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Vea, Cristo es el líder, el que gobierna, el que dirige la iglesia, y de él vamos a tomar el ejemplo, vamos a imitarlo a él. Los esposos imitamos a Cristo como líder. Y vea lo que dice el 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. O sea, Él hace posible que todas las partes del cuerpo funcionen perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece. Y me encanta esta última parte: y está sano y lleno de amor. Dese cuenta el detalle. El liderazgo de Cristo no es para tener a una iglesia sometida, esclavizada, humillada. El liderazgo de Cristo es un liderazgo positivo, un liderazgo que nutre, un liderazgo que trabaja por la armonía, por el desarrollo, por el crecimiento. Y dice, y como dice al final aquí Pablo, como todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. El liderazgo de un esposo dentro del matrimonio no es para tener sometida a su esposa, sino para conducir una relación para que funcione de manera saludable, de manera armoniosa, en unidad, y donde el amor sea el vínculo, como dice el apóstol en Colosenses, perfecto. Ese es el propósito que tiene el liderazgo del varón en el matrimonio. Y cuando un varón está liderizando la vida de pareja de esta manera, por supuesto que esposa no se quiere sujetar a ese liderazgo que solamente existe para hacerle bien, para hacerla funcionar bien, para que esté hermosa, para que esté bella, para que esté, yo diría, sana en todo sentido. Y así lo expresa el liderazgo de Cristo por la iglesia de la misma forma. Entonces, vuelvo a repetir que el esposo ofrece un liderazgo para amar, servir y edificar su iglesia. En este caso, edificar a su esposa. Ese es el liderazgo que el esposo ofrece dentro del matrimonio cristiano. Hay una tragedia actualmente porque muchos matrimonios no funcionan porque no hay liderazgo, y muchas veces no hay liderazgo, el matrimonio va hacia su propia destrucción, y muchas veces las esposas asumen el liderazgo que le corresponde a sus esposos, porque los esposos brillan por su ausencia, y esa relación de pareja no funciona, no tiene norte, no tiene futuro, no tiene dirección, no tiene metas claras, no hay cambio, no hay progreso, no hay ánimo, no hay gozo, no hay alegría, porque falta un líder en ese matrimonio que haga caminar la vida matrimonial, la vida familiar, y ese matrimonio funcione para gloria del Señor. Dese cuenta que aquí el apóstol Pablo no solamente expresa que el esposo ofrece un liderazgo completo, para alcanzar el bienestar de su esposa, sino también dice que el esposo también se somete a su esposa cuando la ama, haciéndole toda clase de bien y llenando todas sus necesidades. Bendito el nombre del Señor. Tremendo desafío. Y cuando, vuelvo a repetir, cuando un esposo actúa con estos principios, es imposible que una esposa no se someta alegremente, voluntariamente, felizmente a ese liderazgo, no solo que tiene un líder en su casa, sino que tiene también un esposo que la ama y llena todas sus necesidades. Bendito el nombre del Señor. Y eso lo vemos en los versículos 25 hasta el 30. Cuando dicen el 25, para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación. Lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ningún otro defecto. Será en cambio santa, intachable. El marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, porque un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia.
El amor que Dios le exige a la esposa es muy importante. El esposo ama permanentemente a su esposa como un acto de obediencia, es un mandato. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con amor ágape, con el amor de Dios, el amor que es sacrificial, inteligente, el amor incondicional. Es con esa clase de amor Dios le exige al esposo que ame a su esposa. Y aquí el énfasis aquí del texto está en que el esposo ama a su esposa de la misma forma como Cristo ama a la iglesia. Dese cuenta los detalles que están dentro de ese texto que acabamos de repetir. Por ejemplo, que el amor de Cristo por su iglesia es con sacrificio. ¿Qué significa eso? Que Cristo dio su vida por su iglesia, dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz, no puso condiciones para dar su vida por nosotros, derramó su sangre por su esposa, que es la iglesia. Así el esposo debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Y cuando una esposa tiene un hombre así, ¿quién se va a negar a sujetarse? Por eso que muchos esposos no pueden esperar de su esposa la sumisión y el respeto, porque no hacen su parte como Dios lo exige, Dios lo demanda, como Dios lo está pidiendo en este texto tan hermoso. Este amor del esposo por la esposa debe ser con decisión, así como Cristo escogió la iglesia solo para Él, la escogió para amarla en forma exclusiva. Así el esposo elige a su esposa, toma la decisión de amarla para siempre. Esta es mi esposa, este es mi tesoro, este es mi regalo, la amaré para siempre. Hace un compromiso incondicional, hace una decisión de por vida. Esa es la decisión de por vida que Dios espera de los que amamos a Cristo con relación a nuestra esposa. Dese cuenta que esa decisión, ese sacrificio que Cristo hizo por su iglesia, también incluye que hay un propósito. La Biblia dice que Cristo perfeccionó a su iglesia, la pulió, la mejoró, la hizo santa, dice, para regalársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y perfecta. Asimismo, el esposo trabaja con un propósito con su esposa, darle lo mejor, que cada día está más hermosa, más bella, más sana, para tenerla para sí, porque a la final es para él ese gran regalo que Dios le dio. Lo cuido, lo protejo, lo alimento, lo sostengo para que esté lo más hermoso y gloriosa posible, porque es el regalo que Dios me ha dado. Y también vemos aquí en este texto que lo hacemos que este amor que Cristo tuvo por su iglesia lo hizo con mucho cuidado. Y aquí dice el texto que el esposo cuida a su esposa, dice, de la misma forma como cuida de sí mismo. ¿Cómo uno cuida de nuestro mismo cuerpo? Bueno, lo sustentamos, lo alimentamos, lo protegemos, lo atendemos. Bueno, igualmente un esposo que se ama a sí mismo, que se cuida a sí mismo, ama a su esposa y la alimenta, la sustenta, la cuida, la halaga, la regala, la tiene feliz al 100%, como dice los versículos 5, 28 y 29. El 29 dice: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por su iglesia. Otra vez, aquí está el símil, la comparación. El amor de un esposo para con su esposa es exactamente igual como Cristo lo hace por su iglesia. Tremendo desafío. Hay un detalle aquí más importante en el versículo, muy importante en el versículo 31. Como dice la Escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y este principio aquí nos enseña que Cristo hizo un compromiso irrevocable con su iglesia de amarla de por vida. Así nosotros, de la misma forma, nos unimos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa o esposo, de por vida, para gloria del nombre del Señor. Aquí están cualidades específicas de cómo debe amar un esposo a su esposa.
terminando este punto, podemos decir que el esposo que ama procura el mayor bien de su esposa. Hoy más que nunca necesitamos esposos despiertos, esposos que no estén dormidos, que no sean pasivos, que no estén justificándose por la situación que vivimos, por la crisis, para no hacer nada, para no sacar a su esposa ni a comerse un perro caliente porque dicen que la cosa está mala, que no se puede gastar y no hacen ningún detalle, no compran ni un cocosete. Y yo quiero decirles a los hombres que llegó la hora de mejorar nuestro compromiso, porque un esposo que ama a su esposa se preocupa en comprenderla, en satisfacer sus necesidades y darle el honor que se merece. Yo quiero recordarle, y me voy a recordar también a mí, porque también soy esposo, ya por 38 años soy esposo, y aquí en la carta de Pedro dice aquí de manera clara, en el capítulo 3, versículo 7, yo quiero que los hombres lean conmigo este versículo, que dice aquí la palabra: de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátala con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Oiga bien, el apóstol Pedro está aquí haciendo un desafío, un llamado a que uno debe tratar a la esposa con sabiduría, entendiendo sus necesidades, y que uno debe esforzarse por conocerla bien y en base a ese conocimiento tratarla con delicadeza, con ternura, con amor, con bondad, con fidelidad, hacer todo lo posible para que ella esté bien, para que esté feliz, para que esté satisfecha, para que cumpla. Y dése cuenta que Pedro es aquí muy fuerte, muy intenso, muy duro con los esposos, y dice: trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones. Le voy a decir una cosa aquí, esposos. Anote ese texto ya, 1 Pedro 3:7, léalo 10 veces o 100 veces y recuerde que aquí dice este texto que su relación con Dios, cuando usted trata mal a su esposa, su relación con Dios está tan afectada, tan dañada, tan mala, tan negativa, que Dios no escucha tus oraciones. En otras palabras, se pierde la comunión con Dios cuando el hombre no trata justamente, correctamente, santamente, bondadosamente a su esposo. Pierde esta bendición y Dios no escucha sus oraciones, y después no diga por qué le va mal. Muchos esposos viven maltratando a sus esposas y quieren que Dios le esté bendiciendo y le esté multiplicando, cuando Dios dice aquí que este es prácticamente un juicio de parte de Dios cuando un esposo no trata correctamente a su esposa. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros que somos esposos y nos ayude a cambiar para gloria de su nombre. Para terminar este punto, mis hermanos, no hay tiranía, no hay humillación, no hay esclavitud en el matrimonio que tiene un esposo que ama a Cristo. Y con esto quiero decir algo muy necesario. Cuando un hombre está en la carne, cuando un esposo está en la carne, cuando un esposo tiene la comunión afectada, un esposo que no busca de Dios, que no cultiva su vida espiritual, cuando ese esposo está estancado, no crece, no ha entrado en un proceso discipulado que le permita avanzar y que su carácter cambie y madure hacia el carácter de Cristo, un carácter que esté lleno de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de ternura, de humildad, de sencillez, de servicio, de amor, de paz. Ese hombre no va a ser posible, ese hombre en la carne no va a ser posible que sea un buen esposo. Un esposo necesita sujetar su vida al control del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dice la palabra. Contra este tipo de carácter no hay ley. Este es el carácter que produce los frutos verdaderos que hacen posible que un matrimonio funcione. Así que un esposo que no cultiva su vida espiritual, su vida matrimonial se puede volver insoportable, dura, difícil, incómoda, difícil de llevar. Bueno, un hombre somete su vida a Cristo, no está pensando siempre que la otra parte tiene la culpa, no vive criticando, no es egoísta, no vive viendo los defectos y piensa exigiendo perfección en los demás cuando él mismo no es perfecto. Un hombre que va a amar a su esposa bien es un hombre que primero ama a Cristo. Un esposo que no ama a Cristo siempre será un mal esposo. Un esposo necesita amar a Cristo, necesita el poder de Cristo, la ayuda de Cristo para poder funcionar conforme a la gloria del Señor. Y queremos terminar, hermano, con algunas conclusiones con relación a estos 3 principios que hemos compartido hoy. Algunos consejos prácticos que deben tener, primero con las esposas. Las esposas no deben dominar a sus esposos. No importa cómo se porten, no importa lo inútil que sea, lo malo que sea. Una esposa que ama a Cristo, se sujeta a Cristo, hace lo que Cristo le pide por encima del esposo que tiene. Una esposa que ama a Cristo va a confiar suficientemente en Cristo que la vida de ese hombre está en las manos de Dios y que en lo que ella no puede hacer, Cristo sí lo puede hacer, porque Cristo es el Señor del cielo y de la tierra y tiene el poder para cambiar a las personas. Y así que una buena esposa, una esposa que ama a Cristo, siempre va a permitir que su esposo asuma el liderazgo en su hogar, en su familia. Oiga bien, hombres sometidos y mujeres gobernando son una violación al plan de Dios para la familia y el matrimonio. Hay movimientos feministas que se rebelan contra eso, y quiero decir una cosa, que mientras uno obedezca los principios de Cristo, jamás hay conflictos, hay choques, no hay competencia, no hay peleas para ver quién gobierna a quién. Eso no existe en un matrimonio que tiene a Cristo como Señor de sus vidas. Que Dios ayude a toda mujer que está sufriendo situaciones en su vida de pareja que hacen difícil someterse. Yo les digo que la única forma que pueden rebelarse es cuando son invitadas a pecar. De lo contrario, les invito a ser obedientes y usted verá que su obediencia va a hacer posible que la gracia y el poder de Dios se manifieste en ese matrimonio y lo va a cambiar para gloria de su nombre. Una segunda recomendación para terminar es que los esposos deben asumir su autoridad y dirigir sus hogares para cumplir los propósitos que Dios ha establecido para los hogares cristianos. Oiga bien, hoy es una terrible tragedia la pasividad masculina en cuanto al liderazgo en la vida matrimonial. Es lamentable que los hombres que están casados no han comprendido en qué consiste su liderazgo. El liderazgo consiste en que usted es un guía espiritual de su casa. Usted es responsable de que su esposa y sus hijos crezcan en el Señor. Necesita hacer tiempos devocionales, tiempos de comunión con Dios, tiempo de leer la Biblia, de orar juntos para que haya crecimiento. Necesita establecer valores, enseñar principios bíblicos que puedan ser tomados por la familia y esos principios puedan integrarse a la vida y convertirse en los valores fundamentales de la vida de familia, como el principio de decir siempre la verdad, de nunca mentir, de nunca engañar, el principio del amor, el principio de la perseverancia, el principio del respeto. Hay tantas cosas que puede hacer el liderazgo de un hombre. Un hombre hace que su casa funcione, que funcionen las cosas, que los bombillos funcionen, que las puertas funcionen, que las cosas que resuelve los problemas de la casa, no se queda con los brazos cruzados esperando que el mundo venga y que otro venga y lo cambie. Eso no es posible. Un líder en su casa no es solo un maestro, es un administrador, es un plomero, es un carpintero. Resuelve los asuntos, hace que el hogar funcione, que los hijos vivan en armonía, que haya paz, que haya desarrollo, que haya madurez, que haya crecimiento y que en ese hogar
reine Cristo para gloria del Señor. En tercer lugar, los esposos no deben mirar a sus esposas como sirvientas, que tienen que hacerlo todo. Cuidado, usted se llega a su casa, se acuesta a dormir, se acuesta a ver televisión, porque usted trabaja, porque usted ese comportamiento machista no tiene cabida en un hogar cristiano. Nosotros que tenemos a Cristo somos personas que tendemos la disposición de ayudar a nuestras esposas en todo. Si hay que sacar la basura, la sacamos. Si hay que lavar los platos y los vasos, los lavamos. Si hay que salir a comprar algo, salimos a comprar sin quejarnos, sin murmurar. Hay una disposición a colaborar y a cooperar con nuestra esposa, porque queremos que nuestras esposas también estén descansadas, que no se nos pongan viejas, que no se arruguen, que estén sanas, que estén contentas, y por eso hacemos nuestra parte. En un hogar que tiene a Cristo hay cooperación, hay sumisión mutua, hay colaboración, se hacen las cosas juntos, no hay competencia, no hay rivalidad, no hay incomodidad, porque no, a ti toca comer, cuando te toca cocinar, cuando a mí me toca cocinar lo cocino y punto, y no estoy molesto ni estoy tratando de imponerle a mi esposa que ella es la que debe cocinar por las buenas o por las malas siempre, sino que en mí hay un espíritu, y en usted, en todo buen esposo, debe existir un espíritu de colaboración, de cooperación, de ayudar, de hacer que las cosas caminen y meter la mano sin necesidad de caer en esas competencias que no son necesarias. Los esposos amen a sus esposas, como dice la Escritura, en el amor de Cristo. Y me encanta repetirles esto. Mira lo que dice 1 Corintios 13, del 4 hasta el 7. Esposo, ponga mucha atención. 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Es un amor que perdona, no se alegra la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Esta es la clase de amor que los esposos deben practicar, no un esposo irritable que explota por cualquier cosa, que la esposa le tiene miedo y los hijos le tienen miedo. Así no es un esposo. Un esposo de cuando llega debe ser un motivo de felicidad. Todo el mundo está contento porque está en la casa, porque él es de bendición, porque cuando está él hay gozo, hay paz, hay libertad, porque es generoso, porque es amable, porque tiene gracia en su corazón. La misma gracia que tiene Cristo con él, la tiene con su esposa y con sus hijos, de perdonar, de ayudarle, de restaurarle, de ser generoso y no ser como un enemigo para su familia. Bendito, porque la medida que amamos, como dice la palabra, esto asegura la felicidad de nuestros seres amados. Bendito el nombre del Señor. Quiero terminar con lo que dice Pablo en Efesios 5, versículo, el último versículo de Efesios 5 que leímos hoy. Dice: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Esposos, lleguen a ser uno en fidelidad, en amor, en respeto. Por favor, esa es la voluntad de Dios, que el matrimonio sea uno. Acuérdense de eso. Dios espera que seamos uno en amor, en unidad, en respeto, en propósito, para la gloria del Señor. Yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, y si tú estás fallando, le pidas perdón a Dios y que tomes decisiones. No puedes con tu fuerza, solo con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder de su Espíritu puede mover nuestra voluntad para romper con patrones equivocados y establecer principios de vida correctos que nos permitan establecer matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en su vida matrimonial.